Muy buenas tardes, ciudad para pocos. Se quedan con la ciudad unos pocos. Esto es lo que ocurrió hace un rato, nada más, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ganó la inmobiliaria Larreta 36-21 la votación. La ciudad de Buenos Aires se va a convertir en un lugar de tantas, pero tantas torres en cualquier lado que habrá quienes nunca más vean el río. Habrá chicos que ignoren que están al lado de un río como el Río de la Plata, el río más ancho del mundo. No lo verán, no podrán conocerlo, no podrán caminar a la vera de ese río. Yo imagino Montevideo, por ejemplo. Los orientales que viven aquí saben lo que es la Rambla de Montevideo. Y usted 1000 veces pasó por ahí, rumbo al este de Uruguay. Esa Rambla increíble, kilómetros y kilómetros de arena de mar, de disfrute, de vereda amplia, de mate, de estar en familia, de ver el río, de mimarlo, de sentirlo, de respirarlo, de moverse el pelo porque el viento que le trae el río lo despeina. En la ciudad de Buenos Aires ya no. No habrá manera. En vez de ese lugar, ese parque por el que todos podrían pasar mirando el río, lo que vamos a tener son imponentes torres, espectaculares torres, que naturalmente son para muy pocos, no para aquellos que necesitan vivir en la ciudad porque trabajan aquí, porque viven aquí, mueren por vivir en la ciudad, pero tienen que irse afuera de la ciudad, porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden sostener la vida que tiene la ciudad de Buenos Aires. El mundo, todo es una metáfora de algo muy indecente, muy desigual, muy inequitativo y muy violento. Lo que hoy hizo Larreta con su gente, con los votos comprados, con los votos intercambiados, toda esa runfla monstruosa que se mueve a veces dentro de la política es violento. Es sopapear al ciudadano de Buenos Aires, decirle no querés, me mandás miles y miles y miles de personas con carteles verdes a protestar, ¿a mí qué me importa? Yo tengo la justicia de la ciudad ahora, ojo, porque a lo mejor pensás que esto que acabamos de pergeñar, de engendrar, lo vas a poder cambiar, vas a poder modificarlo, porque vas a ir a la justicia. Olvídate, tengo a Maíquez, tengo toda la justicia de la ciudad a mi servicio. ¿Qué querés hacer? Esto es mío y lo comparto con el señor más rico del país, un señor Elstein o algo así, que es el dueño de cuanto shopping y proyecto inmobiliario uno pueda conocer. Más dinero, mucho más dinero, a costas de esta gente que representaba la protesta, que es masiva. ¿Quién puede estar de acuerdo en que levanten una torre en la que nunca va a vivir, a la que nunca lo van a dejar acercarse y que le impide ver el río, en vez de estar a favor del verde, del parque y de ver el río? Es demencial lo que sucede con la ciudad de Buenos Aires. Esto es demostrativo de cómo avanza la derecha, cómo se lleva todo por delante. Ahí están los que van a quedar en letras de molde como votantes de un proyecto tremendamente inequitativo. Están los votantes de la derecha, es decir, los legisladores de la derecha. Uno podría decir, bueno, son así. ¿Y los que acompañan? ¿Y los que permitieron tener esta mayoría? Concretamente, hoy 36-21, sin abstenciones, en la votación de la legislatura, la ciudad de Buenos Aires es para pocos. Los pocos que construyen, multimillonarios, los pocos que van a vivir en esas torres, multimillonarios, y nada para la gente, ni siquiera poder ver el río. Es tan tremendo, tan indignante, tan bochornoso que lo puedan hacer a los ojos de todo el mundo y con la complicidad de la mafia periodística de Clarín y Nación, que uno dice, ¿dónde vamos a parar así? ¿Qué podemos hacer contra esta derecha enloquecida en su poder y en su apetencia insaciable? Porque la REA tiene, en lo visible y en lo oculto, tiene tanto, pero tanto, que uno dice, ya está, ya no puede querer más. Ahora que venga el bien para la ciudad, hermosearla, generar que el río, el maravilloso Río de la Plata, el luchado Río de la Plata, el histórico, sea de la gente, de los que viven en Buenos Aires, de los que vienen a Buenos Aires. Habrá turistas que vengan aquí, van a entrar por un río, los meten por el riachuelo, se bajan del barco y nunca más ven el río. Creerán que es algo casi virtual que se les ha colocado allí para su llegada.
Muy, pero muy penoso lo que acaba de suceder en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Estefanía Pozzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y tenemos varias novedades. Por un lado, se está desarrollando la 27ª, número 27, conferencia de la UIA, la Unión Industrial Argentina. Allí pasaron varios funcionarios, Miguel Pese, estuvo hace un rato Horacio Rodríguez Larreta, va a estar el presidente en instantes nada más. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que dijeron algunos de los referentes políticos. Antes de eso, Elizabeth, me detengo en un zócalo que tenemos allí. Feletti pierde a una funcionaria clave en el control de precios, Débora Giorgi. Él la llevó. Él la puso, me parece, en ese lugar. Pero hay internas. Ayer le preguntábamos a Gabriela Cerruti que bastante libertad tiene que haber renunciado para ocupar este cargo, donde tiene que hablar con fundamentos más de otros, más de los intereses generales que los propios. Dijo, no hay ninguna interna, está todo muy, pero muy bien. Débora Giorgi se va en función de una interna. ¿Desmentirías esto? No, para nada, Víctor Hugo. Se conoció a través de la publicación de una nota en ámbito financiero. Fue nuestro compañero también de C5N, Julián Guarino, quien tiró la primicia. Quiero decir que Giorgi, de esos funcionarios que uno ha tratado, entrevistado, alguna vez le hice una nota, estaba en la China, hace años, que no sé si la conozco. No sé si me he cruzado con ella, pero es de la funcionaria que vale la pena tener, por experiencia, por conocimiento, etcétera. Y lo pierden, evidentemente, por una interna. Ese poder que también llegan al poder, ¿se puede uno consolar frente a esto? Si ya estás ahí, si ya alcanzaste un lugar tan apetecido, ¿por qué tenés que seguir luchando por más? Es decir, no alcanza con estar uno. No tienen que estar aquellos que por algún motivo los miramos con recelo. Bueno, ahí para darle un poco más de carne a esto de la interna, Víctor Hugo, se conoce entonces la renuncia de Débora Giorgi al equipo de Feletti. Podemos decir que era la número 2 de Feletti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen trascender como explicación? Hace 50 días que la funcionaria ocupó su cargo, está cobrando, por supuesto, sin cobrar, está trabajando, por supuesto, sin cobrar, y su designación, ¿por qué? Porque su designación no sale. Entonces son 50 días que trabaja a cuenta, digamos, ¿no? Sale la designación del secretario de Comercio, sale la designación de otro de los miembros del equipo de Feletti, y la de ella se estira. Dicen, el responsable de esto es el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Tanto desde presidencia porque la Secretaría depende de él. Exacto, porque la Secretaría de Comercio depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Lo que dicen desde la Secretaría de Comercio es el que no firma es el ministro Culfas. Desde presidencia, acabo de hablar yo hace un rato con justamente la portavoz, con Gabriela Cerruti, me dicen no, ni el presidente ni el ministro son responsables de esta situación. Quien es responsable de esta situación, que designa a su equipo, es Feletti. O sea, se están tirando la responsabilidad de por qué no sale la designación finalmente de Débora Giorgi. Mientras tanto, la funcionaria, insisto, trabajó 50 días sin cobrar y sin designación. Un segundito más sobre este aspecto. 50 días de trabajo. Tengo por Giorgi el aprecio de que seguramente se mató trabajando. 50 días tirados a la Bartola, porque son 50 días de reuniones, de intercambios, de conocimiento del tema, ¿o no? Exacto, sí, son 50 días que si no sale la designación, quien trabaja en el sector público sabe que el cobro es a partir del día en el que se hace en que empieza a trabajar. La designación puede salir después, pero puede ser retroactiva. El tema es que si no se designa a una persona, no puede empezar a cobrar nunca, ¿no? Vamos a tener muchísima información, muchas notas de todo lo que está diciendo Estefanía. Vamos a tener este título fundamental del doctor Darío Villarroel. Víctor Hugo, hablaba de la inmobiliaria Larreta y citaste a la legislatura. Hablaste de los votos. La misma cantidad de votos para sancionar una ley para que el Tribunal Superior de Justicia se haga cargo de las cosas que haga Larreta. Está todo relacionado. Y además te doy un dato. Hay gente que protesta. El otro día una protesta en Núñez contra Torres Nuevas. ¿Sabés quién estaba ahí protestando? Carlos Stornelli. ¿En qué quedamos? Hasta ellos mismos están contra Larreta y después van y lo votan. Ahora el saludo de Lautaro Maislini y nos vamos a ir con un móvil a una de las noticias más fuertes, preocupantes y misteriosas de esta semana.
Víctor Hugo, muy buenas tardes para vos, para todos los que nos están viendo. Vamos a seguir con el procesamiento al expresidente Mauricio Macri por espionaje a familiares de Lara San Juan. Ya llegó al país, pero ayer en Chile una periodista le preguntó por el tema y dijo, ni vos te lo crees. Lo vamos a ver en breve. También habló su abogado Pablo Lanuse. Pablo Messina, muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, buenas tardes. Aquí estamos en el Arroyo del Rey, donde nos encontramos ahora, aquí a pocos metros del domicilio de Nancy Videla, de 31 años, que como usted lo decía hace instantes nada más, ya prácticamente una semana que no se sabe nada de su paradero. Aquí se está realizando en estos momentos un rastrillaje donde participan bomberos de la ciudad de Buenos Aires y también de la Federal, de la Policía Federal. Aquí hay dos arroyos en este lugar. Nosotros nos encontramos sobre el puente que da sobre la calle Itatí, que es por donde circula el colectivo 283, donde uno entiende que se tiene que haber bajado Nancy el día viernes, después de que envió ese mensaje desde Constitución y que se la pudo ver en la estación de Lanús, para descender aquí en la esquina, a 50 metros donde nos encontramos con el móvil, y a 100 metros está su casa. Aquí hay dos arroyos, uno que está cargado y lleno de basura, que se satura muy rápido con las lluvias, y este en el que nos encontramos, que como pueden ver ustedes, donde se está realizando la búsqueda con los gomones que van de a muy pocos metros, registrando cualquier indicio que les pueda brindar un poco de información sobre el paradero de Nancy, que tiene terraplenes de cemento. Para tener en cuenta y como dato, ella desapareció el viernes. Las lluvias del fin de semana, sobre todo el domingo, fueron muy fuertes y los vecinos nos decían que el agua llega al primer nivel del terraplén de cemento. Como ustedes pueden ver, tiene dos niveles claramente marcados, con descargas también de líquidos pluviales, de agua de lluvia que viene de las calles laterales del pasaje Dos Arroyos. Esto llegó con un caudal realmente importante, no el máximo que se recuerda, pero sí por lo menos a la altura del primer nivel, que aquí, si uno puede estimar que más o menos los bomberos están trabajando en una profundidad de 50, 60 u 80 centímetros, el agua tiene que haber superado ampliamente los 2 metros con muy fuerte caudal, porque es donde van descargando todas las calles de Albertina, que descargan también hacia este lugar. Están buscando, delimitando zonas por los terraplenes, en la maleza, en los arbustos que se encuentran al costado de este Arroyo del Rey, y también lo estaba haciendo la Federal por el que está aquí a unos 50 metros, que es realmente un basural a cielo abierto donde no se puede prácticamente transitar. Otro vecino nos decía que aquí detrás, donde nos encontramos del puente de Itatí, frente a la casa de Nancy, hay un descampado que también tendría que ser bien registrado por parte de la policía, porque esta zona, según él nos decía, es muy oscura de noche y muy insegura, ¿no? Para aquellos que descienden y también para los que toman el colectivo que transita por este lugar, y que es muy habitual que se pueda generar algún tipo de robo o asalto. Bueno, esto obviamente no tiene ninguna relación o hipótesis con lo que ha pasado, pero bueno, todo tiene que ser materia de investigación. Como dato, este arroyo en el cual estamos aquí sobre el puente conduce hacia el Riachuelo, a Matanza, hacia la zona de La Salada. Desde aquí son unos 3 kilómetros aproximadamente, y están pesquisando y están buscando, como ven ustedes, metro a metro. Algunos de los efectivos están parados sobre el fondo y haciendo el registro de los laterales, en todo lo que se pueda buscar, tratando de buscar algo que arroje luz. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que fueron las lluvias, y muy fuertes, con gran caudal de agua del fin de semana, que también se pudo haber llevado hacia la zona del Riachuelo, algo de lo que pueden estar buscando. No queda claro todavía, porque no hay información de la causa, quién fue que lo ordenó y por qué se ordenó en este caso el rastrillaje, pero bueno, aquí estamos, siguiendo paso a paso lo que aquí sucede. Pablo, bueno, vamos a ser respetuosos porque obviamente hay mucho hermetismo y lo sos, pero, a ver, hay datos concretos que tienen que ver del horario en que ella no se la ve más, de dónde se la vio por última vez. Está la denuncia del novio, que hoy hizo declaraciones. Hubo un procedimiento en la casa del novio. Esto fue el viernes pasado, su desaparición. Creo que alrededor del caso hay muchas hipótesis, y me parece que lo que ha salido a hacer la policía, no sé cómo lo evaluás vos, es empezar por lo más grave, para después ir bajando, porque ya estar buscando un cuerpo es porque evidentemente algo deben tener, o empiezan por lo más grave, ¿no?
Mira, Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Uno entiende aquí, bien, un cuerpo aquí sería claramente visible, ¿no? Porque sobre todo esta zona. Ahora, si hablamos del arroyo que está aquí a 50 metros de donde estamos, la situación es totalmente diferente. Es un lugar intransitable, donde no se puede caminar o cuesta mucho. Y sobre todo el descampado que está también aquí detrás es muy amplio. Uno entiende que quizás aquí también pueden estar buscando algún elemento que se pudo haber descartado, no sé, una situación de robo, arrojar una cartera o algo. Pero a mí lo que me llama la atención es que si ustedes pueden ver lo que es el terraplén, si aquí el agua llegó a la mitad, quiere decir que el caudal de agua fue furibundo el domingo, y de aquí son 3 kilómetros hasta Matanza, hasta Riachuelo, hasta la zona de La Salada. Es muy difícil pensar que algo pudo haber permanecido en alguno de estos lugares, porque además la maleza que hay es poca y queda totalmente cubierta por el agua, según manifestaron los vecinos, que fue hasta el nivel y el lugar en donde llegó. Realmente no queda claro qué es lo que están buscando, si algún elemento o algo que pueda aportar algo de información y por quién fue ordenado, pero sí, hasta ahora esto sorprendió en el día de hoy, y lo están haciendo ya desde el puente donde nos encontramos nosotros, que son aproximadamente unos 200 metros, siguen la curva todavía unos 50, 60 metros más, y si van a llegar hasta Riachuelo tienen todavía, como te decía, por lo menos 25 cuadras o por lo menos 20 cuadras siguiendo el lecho de este arroyo para poder seguir buscando. Hay que ver si acompañan a luz de día, porque aquí el día es óptimo, se ve realmente muy bien, hasta se puede ver el fango y el vado que hay aquí debajo, un arroyo que tiene bastante suciedad, pero está en muchas mejores condiciones de búsqueda que lo que está aquí a la derecha, que en un punto más adelante igual se juntan, ¿no? Por eso es que venía trabajando la Federal de un lado, de la zona más difícil, y la ciudad de este lado, a ver si se puede tener algún dato o alguna información o algún objeto que pueda, echar un poco de luz sobre la situación que tiene en vilo a toda la zona y que nadie sabe qué es lo que ha sucedido. Muy bien, Pablo, vamos a permanecer ahí. Yo voy a pedir una nota que tiene que ver con la expareja de Alan. Alan es el novio que hizo declaraciones y esto decía. Sí, que él me levantaba la mano, me decía, me insultaba, me basureaba. A pegarme feo no llegó porque, bueno, como te digo, yo también me defendí y yo también le pegaba con lo que tenía, porque te voy a ser sincera, le daba con lo que tenía, porque yo no me iba a dejar levantarme la mano y que me llegue a golpear muy feo. Bueno, ella fue expareja de Alan, que Alan ahora es la pareja de Nancy, pero también habló Alan, ¿no? Y obviamente se defiende de esto, y fue él el que hizo la denuncia, con lo cual el cuadro es bastante problemático para ver para qué lado salir a buscar alguna hipótesis concreta. Esto decía Alan. Y lo que quiero es eso, que esté bien ella, nomás sana y salva, como te repito y lo digo siempre, es eso nomás, no, te digo la verdad, no me interesa si se fue con la voluntad de ella, perfecto, está bien, pero yo lo único que quiero nomás es que ella diga nomás que está bien, nomás, bueno, para darle un alivio a la familia de ella, y a la tuya también, a la mía también, a los amigos que tiene acá ella. Muy cauto con todo lo que se analiza, porque esto recién comienza. Lamentablemente se tardó varios días en visibilizar por todos los medios de comunicación el tema de Nancy. Estamos como un poco atrasados en cuanto a la búsqueda de los primeros días, pero hay que tomar todo con pinza. Hay que esperar, lo importante es que aparezca con vida, obviamente, y después reconstruir para atrás todo lo que pudo haber pasado. Ciertamente un gran misterio. Vamos a volver a los temas que teníamos previsto para el programa. El pase sanitario es un asunto de mucha discusión. En la columna la vamos a escuchar a Bisotti hablando del pase sanitario a partir de la semana que viene, una gran amplitud. En cambio, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre pretende caminar por otros carriles, dice que el pase sanitario, eso puede esperar. En cuanto al pase sanitario en la ciudad, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es, cuando el gobierno nacional disponga la normativa, es formalizar lo que hoy ya ocurre en la ciudad. Porque hoy en la ciudad, para los espectáculos masivos, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables, es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación.
De manera que nosotros no imaginamos que haya que realizar un cambio muy profundo, sí, por supuesto, intensificar el control del cumplimiento y, sobre todo, utilizar una metodología que sea común para toda la nación, para que los ciudadanos tengan una estrategia común. Nunca imaginan tal cosa que va a suceder. Nunca lo imaginan y siempre sucede. Estábamos con 400 una vez y nunca imaginaban que iba a aumentar la cantidad de infectados en la ciudad de Buenos Aires con toda la influencia que eso tenía en el resto del AMBA. Pero sí, pero se contagiaban las personas, miles y miles de personas. Fue muy duro esa etapa. Pero ahora dice que no ven, no advierten que vaya a haber problemas y entonces el pase sanitario para más adelante. A todo esto hay que hablar de la situación económica. Hay cosas enfáticas que se dicen que a uno le levantan el ánimo. Tanto Martín Guzmán, ministro de Economía, como Miguel Pese, el presidente del Banco Central, han dicho cosas valiosas. Vamos a empezar por Miguel Pese, si te parece, Estefanía. Sí, Víctor Hugo estuvo en la conferencia de la Unión Industrial, en la que hoy va a estar el presidente, y dio algunas definiciones sobre el dólar. La primera es que no va a haber un salto devaluatorio. Sí, de lo que habla el gobierno es de que quizás se concentra la pauta de devaluación para todo el año que viene quizás en los primeros meses del año, algo que ya venía practicando, por lo menos que practicó este año. Pero sí dijo de vuelta que no va a haber un salto devaluatorio. La devaluación en este caso, el gobierno la considera una decisión política. Pero además habló sobre el valor del dólar financiero. Ayer llegó a 220, hoy está entre 218 y 219. ¿Qué dijo Pese sobre ese valor del dólar? Esto que vamos a escuchar. Que alguien esté dispuesto a formar activos externos pagando 200 pesos por dólar es algo que no sé qué racionalidad tiene, ¿no? Es un tipo de cambio que no guarda racionalidad. El mercado oficial de cambios opera entre... No guarda racionalidad, dice Pese, que alguien quiera pagar un dólar de 200, mucho menos de 220. El dólar ilegal, el dólar blue, hoy está 200 pesos con 50, Víctor Hugo. Pero además no fue de lo único que habló, porque vio que usted mencionaba la semana pasada esas voces de la dolarización y la manera en la que empiezan a pedir que se relajen los controles cambiarios. Es algo que el propio gobierno reconoce como necesario cuando estén las reservas disponibles. Bueno, Pese hizo una lectura sobre qué significaría levantar las restricciones cambiarias. Siempre que se han liberado los tipos de cambio, hemos tenido 2 episodios, ha habido un extraordinario overshooting, lo vimos en la crisis del año 2001 y después tuvo que intervenir el Banco Central para parar la revaluación del peso porque casi se ponía a los niveles de origen del overshooting. Entonces, creo que hay que mirar la macro, hay que mirar la Argentina y evitar ese tipo de estrategias que no han dado resultados y que no van a dar resultados. ¿No estuvo Pese, Darío, procesado por el dólar futuro? Sí, Víctor Hugo, 6 años bajo proceso junto a Cristina Fernández, Axel Kicillof, embargado, inhibido y con prohibición de salir del país. Sin que sea su intención, ahora se está desquitando muy bien, porque el Banco Central en el dólar futuro está haciendo carradas de dinero. Ponen la plata de sus clientes, alguno pondrá la propia, apuestan al dólar futuro y pierden todos los días, porque el dólar sigue costando 105, si no recuerdo mal, ahora le digo el valor. Entonces apuestan a que empujándolo para que el valor del ilegal sea 201, 210 si fuera posible, al haber una brecha tan grande, el gobierno tenga más remedio que devaluar. No lo va a hacer. Es evidente que es una decisión política trascendente, importante para la propia autoestima del gobierno, pero siguen apostando a que finalmente va a devaluar y siguen perdiendo dinero. Usted entiende cómo es. Yo digo, el dólar va a costar 140 pesos dentro de 20 días. Cuando llegan esos 20 días, cuando llegan esos 20 días, tengo que pagar o cobrar según la cotización del dólar en ese momento. Bueno, siempre tienen que pagar.
los devaluadores, los que empujan al mercado, los que llevan a sus clientes al muere, por lo menos desde hace mucho tiempo, en esta historia en la que además el dólar futuro siempre da como ganador al Estado. Perdió una sola vez porque había delincuentes que establecieron su precio. Macri, Quintana, Caputo, Mañeto, detrás, empujando a que las cosas fueran de esa manera. Ellos fueron los únicos que ganaron en la historia contra el Estado. Me va a subrayar, me parece, Estefanía. Siempre gana el gobierno. Solamente perdió una vez, perdió cuando lo manejaban delincuentes. Pero ahora no es así. Entonces siguen apostando a que le van a romper el brazo al gobierno y que entonces va a tener que devaluar y que ese dólar futuro que compraron para dentro de 20 días, 21 días, 22 días, les va a permitir finalmente una gran ganancia. Y debe ser lo que le dicen a los clientes: quédate tranquilo, en algún momento los vamos a doblegar, van a tener que devaluar. Y mientras tanto, la gente mira los resultados, los números, y está perdiendo mucho dinero. 4.500 millones de pesos solo en noviembre. Yo le había dicho 3.500, que era el cálculo. Bueno, son 4.500 millones que va a perder, en realidad que va a ganar el Banco Central por operar en dólar futuro. Le digo los $2 de hoy, 101 pesos el mayorista, 106,25 el dólar oficial. Esos son los valores que sigue sosteniendo el gobierno nacional. Volvamos al expresidente Mauricio Macri. Ayer habló en Chile mientras se trasladaba caminando. Una colega le preguntó por el procesamiento. Ella se había relajado, había hecho los deberes, había dicho que Chile es el único país de América Latina de primer mundo. No se imaginó que se iba a encontrar con una periodista que le pregunte por su procesamiento y reaccionó de la siguiente manera. ¿Y qué le parece la decisión de que no pueda salir del país? ¿Usted ahora va a volver a Argentina? Bueno, por suerte estoy volviendo, así que no hay problema. ¿Va a ir entonces directamente a Argentina a pesar de la restricción que le aplicó el juez? ¿A dónde voy? Ahí vivo. ¿Y el embargo de $1 millón que también le aplicó la justicia? Bueno, lo cumpliremos como corresponde hasta que apelemos. Presidente Macri, yo quería insistir en este tema respecto al procesamiento. ¿Cómo lo toma usted? ¿Considera que acá hay algo ilegal al someterlo en este proceso? Te he dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Baba. Eso es mucho más incómodo para mí. Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a la familia, que dirigió una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San Juan, Porque ni vos te lo crees. No, pero claro, o sea, en realidad eso es lo que dice la justicia, presidente. Por favor, por favor. Tiene que ir a su canal. Tiene que ir a su canal, necesariamente ahí no le va a pasar esto, pero es una barbaridad. Qué interesante, Víctor Hugo, que fue necesario que vaya a Chile para que dos periodistas lo pongan en apuros, ¿no? Acá vive, va todos los días a los canales y nadie lo pone en apuro. Y lo que decía la periodista chilena, decía, pero lo dijo la justicia. A ver, en el mundo hay credibilidad en la justicia o en el Poder Judicial. El tema es que acá Macri hizo en 4 años la destrucción y el apoderamiento del Poder Judicial, con lo cual ha hecho que la mayoría de la gente no crea en la justicia. Ni vos te lo crees, decía el expresidente Mauricio Macri. Y vos, Víctor Hugo, comentabas que tendría que ir a su canal. Bueno, en La Nación Más estaban muy enojados, hablan de un lawfare a la inversa. Sabemos que cuando sobreseyen a Cristina Fernández de Kirchner, se enojan, y cuando procesan al expresidente Mauricio Macri pasa lo siguiente. Me parece es prima facie, ¿no? Siempre en el análisis político y no jurídico me parece innecesario, insostenible, que Macri ordene investigar, hacer la inteligencia a los familiares. Yo no le encuentro razonabilidad. Sí, ninguna. No le encuentro ninguna, incluso lógica política. No eran enemigos del gobierno en ese momento los familiares. Claro, ¿cuál era el fin, no? ¿Por qué iba a hacerlo con víctimas de una tragedia con la cual teníamos empatía todos? Volviendo a la teoría del lawfare de Cristina. ¿Qué hará ahora Macri? ¿Tomará la teoría de Cristina inversa y dirá, vieron que hay lawfare pero contra mí? Vamos a poner otra vez las primeras palabras, serán 20 segundos, porque me interesa respetuosamente
con el colega, disentir en cuanto a decir, no digo lo jurídico, digo lo político, pero es que el tema es jurídico, me parece. Tengo miedo de haber entendido mal y que no dijo, no importa lo jurídico, importa lo político. Porque aquí hay un juez, una justicia, un expediente, pruebas, contrapruebas, declararon, pasó el tiempo, hubo procesados. Hay una cuestión jurídica muy fuerte. A ver si entendí mal. Me parece es prima facie, ¿no? Siempre en el análisis político y no jurídico me parece innecesario. ¿No había entendido bien? Muy bien, con lo cual para estos colegas lo jurídico no importa. Es una defensa política a Mauricio Macri en el sentido que puede hacer cualquier cosa y va a estar bien. Y decía además que, ¿por qué lo iba a espiar si no eran enemigos? A los enemigos tampoco se los puede espiar, ¿eh? La ley es muy clara, no se puede espiar ni a los amigos ni a los enemigos. Pero si vos pones la primera declaración, estoy pidiendo demasiado, son 8 millones de materiales que manejan mis compañeros y a mí se me ocurre sobre la marcha pensar en cuanto fue en jogging Macri por primera vez a ver a los familiares. Y allí surgió una pregunta que ya demostraba que había inquietud, que esos familiares, no te puedo creer, ¿lo tienen? Veámoslo. Sí, quería venir a saludarlos y decirles que estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible. El tiempo no ayuda, y las condiciones climáticas, que estamos con la colaboración de nuestra gente y países que nos han venido a ayudar, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Así que les pido fuerza. Quiero decir algo, porque en vez de gastar en otras cuestiones, no gastan en algo verdaderamente importante, que es la vida de todos nuestros familiares. Reparar un submarino es prácticamente un suicidio. Estamos convencidos que el submarino está en condiciones. Lo que importaba aquí era esa pregunta. Esa pregunta es la primera que escucha Macri. Y no es una pregunta cómoda, para nada. No es que sean enemigos, son personas muy interesadas en saber la verdad, están sufriendo. Pueden haber muerto, piensan en ese momento. La razón les dice que murieron, el corazón lo niega. Y que están en algún lugar perdidos en el fondo del mar, ya muertos, hay que buscarlos. Estén muertos o estén vivos, hay que buscarlos, hay que invertir. Porque buscarlo implicaba gastar dinero. Y ya sabemos para qué gasta el dinero un gobierno neoliberal y para qué no lo quiere gastar. Esa pregunta marca el inicio de quienes, siendo todos o la gran mayoría votantes de Macri, se sabe que son votantes de derecha, la afiliación al sector militar los hace de derecha. Seguramente el 90% o todos eran votantes de Macri, pero habían perdido a sus familiares. Tenían a un hijo, al hermano, al marido, al esposo, adentro allí en el medio del mar sin saber nada, hay que buscarlo, hay que salir. Y ni mencionar que muy probablemente la repulsa que provoca Macri es por cómo está vestido, por esa falta de respeto que hemos hablado 1000 veces, ya está, no lo queremos cansar. No se puede ir así, de jogging. Se ofende el partido. Decir, mirad, tengo una cosa importante que hacer, lo seguimos mañana, jugás toda la vida, te pasás de vago. Jugás todo el tiempo al golf, al pádel, al fútbol, te pasás en la reposera, te vas de vacaciones, a lo de Luis, a la, qué sé yo, a donde sea. Y encima tenés que terminar el partido, hoy tenés que terminar. Te esperan los familiares de 44 personas desesperadas y vos te aparecés casi con la paletita, se olvidó la paletita a la entrada. Que si no, hablaba golpeándose la pierna mientras charlaba allí. No podés, no debés, no es serio. Y seguramente la lectura de ese proceder tan poco elegante en lo espiritual de Macri es captado. Y por eso también la enjundia que tenía esa pregunta. Eso motiva que entendamos por qué la actitud de los familiares era belicosa entre comillas. Era la desesperación de la gente que quería saber y no se sentía respaldada ni acompañada por un gobierno cuyo presidente había ido
en ropa deportiva a verlos porque no había tenido tiempo de cambiarse. Víctor Hugo, recién veíamos la doble vara del canal en el que se siente cómodo el expresidente Mauricio Macri. Cuando sobresena a Cristina Fernández de Kirchner o cuando la procesan, sí importa lo judicial y lo político, pero cuando procesan al expresidente solo importa lo político. Habló su abogado Pablo Lanús y dijo lo siguiente. ¿Qué actitud tuvo cuando usted le comentó el procesamiento, doctor? Aclaro que no soy el títere de Macri, para títere ya tenemos tristemente a alguien en el país con alta magistratura, pero hablé con Mauricio, me río porque francamente... Perdón, está hablando del presidente, le dice títere al presidente, ¿no? Perdón que lo interrumpí. Presidente Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Bueno, muy importante la pregunta del colega porque si no, no quedaba claro a quién se estaba refiriendo. Ahora, el abogado de Lanús. Están tratando de títere al presidente. Pero no Alberto fue Fernández. para hablar del procesamiento de Mauricio Macri. ¿Qué fue... tiene que ver Alberto Fernández? ¿Qué tiene que ver que se sentía un títere o no? ¿Por qué hace política utilizando el título de abogado? Eso es... Yo estaba recibiendo instrucciones, me perdí una parte de la nota. Exactamente, ¿qué es lo que te hace ruido? En vez de hablar del procesamiento, cuando le preguntan, yo no soy un títere como otro, y los periodistas le dicen, ¿usted se refiere a Alberto Fernández? Sí, el abogado dice que Alberto Fernández es un títere. El abogado, que es un hombre bien del sistema, claro. También alguien podría decir es un títere del sistema, lo manejan, pero él tiene su autoridad que usa justamente para... favorecerse, le ha ido muy bien en estos años. Desde que fue a dar el discurso por la muerte de Nisman, desde que Nisman se suicidó y él y otros inventaron un crimen en el que no tenían ninguna duda que era inaceptable como idea, apareció en el Congreso el discurso, el peor, el más violento de los discursos, lo dijo este señor. No, además si seguís las redes sociales, él generalmente opina de política, no de justicia, pero utiliza obviamente el título de abogado para actuar en los juicios, pero hablando políticamente. Seguimos con las repercusiones en relación al procesamiento del expresidente Mauricio Macri por espiar a los familiares de Lara San Juan. Ahora vamos a ver un tuit de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que dice: velocidad para sobreseer a CFK, velocidad para procesar a Mauricio Macri. Saquen sus conclusiones. Vamos a hacer funcionar las instituciones. Para eso nos confiaron el voto. El Senado será la valla de contención de la impunidad. ¿Por qué no tienen vergüenza? En el caso de Bullrich es altamente demostrativa de la desvergüenza. Porque primero que no fue en un momento. Lo de Cristina Kirchner llevó unos cuantos años. Segundo, si en un momento hubiera ocurrido eso, ¿cuántos segundos tardó, siendo presidente, Macri en ser absuelto en la causa de las escuchas? No absuelto porque no fue juzgado. Sobreseído. No entró, sobreseído. No había delito, dijo el juez Casanelo. Todos los demás sí habían cometido el delito de escuchar, incluso a la familia de Macri, con lo cual Macri poco menos que podía ser denunciante de esa gente que trabajaba para él, se sentaba con él y obedecía sus órdenes de haber espiado a su familia. Eso sí que fue rápido, eso sí que fue indecente. Estaba procesado, tenía todo, estaba con pito y cadena, como dice la barra, adentro Macri, y lo dejaron afuera del juicio oral. Mandaron a todos los demás a juicio oral, a los que estaban con él. Pero cuando iban a hacer el juicio oral, ¿qué pasó, Darío? Dictaron el sobreseimiento, o sea, no hubo juicio oral por el transcurso del tiempo, ni siquiera por alguna razón. Lo que quería decir, que Patricia Bullrich es ignorante, cuando hay un planteo, hay un plazo que está en el Código Procesal. Cuando te indagan, hay 10 días para resolver la situación procesal. Puede ser un poquito más, pero no cambia mucho. Acá se demoró porque Macri presentó chicanas, ¿se acuerda? Recusaciones. Y respecto de Cristina, Cristina pidió un sobreseimiento, se dio vista a las partes, opinó el fiscal, opinaron las defensas y se resolvió. Se vencía el plazo. Bullrich, hay plazos en la justicia que los jueces deben respetar. De todas maneras, hoy Clarín en tapa celebra que alguien que pretenden es de su tropa va por el juez Grunberg, que es el juez, uno de los dos, que votó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque la felicidad de Clarín hoy siempre es la desgracia de la gente. Después de la pausa, vamos a estar hablando con uno de los hombres más interesantes, más valiosos y más humanistas del mundo, Íñigo Errejón.
Una búsqueda desesperada, Darío. Estamos muy atentos a todo lo que está pasando en este momento. Recordemos que está desaparecida desde el día viernes. Esto en vivo. Estamos observando porque podemos confirmar que hay allanamientos en este momento, tanto la Policía Federal como la Policía de la provincia, en la búsqueda de algo. No sabemos qué, porque además hay hermetismo, pero uno supone que la policía tiene que tener datos para saber qué caminos recorrer. Repito que los primeros días fueron importantes y se perdieron, porque todo lo que sabemos ahora se supo después. El tema del último contacto por celular, el tema de las cámaras de la estación donde se la vio, en el recorrido habitual que hacía todos los días Nancy desde que salía del trabajo. Está claro que los investigadores ya están averiguando cómo era su vida, el entorno, porque a veces cuando ocurren estos hechos mucha gente se enoja porque investigan a quien es hasta el momento una víctima, al menos una desaparición. Pero hay que saber dónde trabajaba, qué hacía, qué relaciones tenía, qué amigos tenía. Es un trabajo de inteligencia que siempre tiene que hacer la policía, aunque sea molesto. Porque del otro lado puede haber mucha gente a la cual no se la conoce. El único dato concreto es de quien está desaparecida y lo que se investiga en estos momentos son datos para saber dónde puede estar. Volvemos a la noticia de la jornada, hasta ahora creo que es lo más importante, lo que ha sucedido en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, 36-21, la votación para que donde podría haber parques haya torres, donde podría haber gente de Buenos Aires o de cualquier parte del mundo mirando el río, solamente lo pueden mirar los privilegiados que pongan sus balcones en esas imponentes torres hacia el Río de la Plata. Se roban Costa Salguero y la Costanera Sur, ni más ni menos, se lo quedan y ahí mandan todos los edificios que se les antoje, gran negocio para unos pocos, por eso ciudad para pocos, y pésima posibilidad de vivir con el río, de abrazar al río de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Lautaro. Sí, la interna Víctor Hugo se notó también en la legislatura porteña, la interna que atraviesa Juntos por el Cambio, sobre todo la UCR contra la coalición cívica. Mostramos en varias oportunidades lo que dijo Elisa Carrió el fin de semana. Arranquemos con un destacado para ver cómo comenzó la jornada en torno a lo que se iba a votar. Y dice la política online, la pelea Carrió-Jacobiti se traslada a la legislatura y la UCR hace tambalear la Dubái de Irsa en Puerto Madero. El radicalismo le había exigido a Larreta que se pronunciara contra Lilita. Sin la UCR, el oficialismo no tiene los votos para sacar al expediente. Hay una palabra para esto, era chantaje, meramente. Lo único que falta saber es qué consiguieron para finalmente votar. Chantaje puro. No eran principios, porque si eran principios no hubieran votado. Entonces, también esto marca el poco decoro que se ha tenido en esta histórica decisión, Lautaro. Sigamos viendo la interna, cómo llegó a la legislatura porteña, en el momento que el bloque que lidera Martín Lustó, no desde la legislatura, sino desde la UCR, se plantó en la legislatura porteña y demoró la votación. La reserva en secretaría es un instrumento que nos da tiempo, nos da la posibilidad de seguir trabajándolo, poder volver a ponerlo en tratamiento, y si esto se realiza, bueno, todos los bloques, por lo menos los bloques de nuestra fuerza política de Juntos, lo votaremos, ¿no? Ya lo votamos en la primera lectura, todos los bloques. Se vota a mano alzada en la reserva en secretaría del despacho solicitado por el diputado Campo. Moción ha sido rechazada. Empezamos con el debate. Diputado Campo. Bueno, entonces, en ese momento tenían que votar Víctor Hugo y demoraron la votación, pidieron que se hagan algunas reformas, finalmente después se hicieron, pero es lo que está pasando ahí, Víctor Hugo, es la interna de Juntos por el Cambio. Se tensionó el asunto y lo que está haciendo ahí la UCR es marcar presencia. El señor dentro del bloque, es Martín Ocampo. Que habla es el que era jefe, ministro. Ministro de Seguridad. De Seguridad de la ciudad, cuando lo del ómnibus de Boca llegando al estadio de River, el partido que se tuvo que jugar en Madrid, ciudad donde nos está esperando en un ratito Íñigo Errejón para que podamos conversar. Este es el hombre, el incapaz que se tuvo que ir además
pese a que había defensa de Larreta y de todo el mundo y de los diarios, etcétera, pero tuvo que marcharse por inútil. Ahora está ahí, supuestamente poniendo condiciones, negociando. No hacen otra cosa en sus vidas. Ahora vamos a revivir algo que vimos ayer, a Elisa Carrió hablando de HDP, de los HDP de la UCR y los hijos de los HDP que ahora están representados en la UCR. Ella está hablando, por supuesto, Víctor Hugo, de Coti Nocilia, del hijo, está atacando también a Jacobiti porque habla de la corrupción en la UBA. Después Jacobiti le contestó. Vamos a ver primero lo que dijo Elisa Carrió el día de ayer. Lustó dijo que usted es funcional al kirchnerismo. Yo no puedo contestar eso. Lo que sí sé es que cuando fuimos candidatos a diputados en la interna, yo le permití entrar en la política porque él es el autor de las retenciones móviles y del escándalo con el campo. Y sin embargo, digo, yo nunca fui kirchnerista, no fui funcionaria. Digo, cálmense, chicos. Ahora, hay nuevas generaciones también de hijos de pues, sí. Digo, la coalición cívica la amo, es mi creación, pero fue porque yo no podía seguir con tantos corruptos en el Partido Radical. Ahora, también fue militante de la Franja, ¿eh? Entonces yo vengo de la Franja del 73, que repartíamos folletos sin plata. Yo vi cómo se corrompió la Franja. Entonces, ¿de qué sentido tiene prometer el cambio si no vamos a cambiar? Lautaro. Sí, ahí la veíamos a Carrió criticar a Martín Lustó, hablar de HDP y los hijos de los HDP, y obviamente Jacobiti, desde el radicalismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le contestó lo siguiente, muy enojado a Elisa Carrió. Hay que cortar en la política, es la política de la extorsión. La política de la extorsión. La política de la extorsión. ¿Qué significa? A ver, por ejemplo, yo le escuché a Carrió decir que conocía el lado oscuro de Macri, que ella sabía de qué se trataba y sabía qué ocultaba Macri. Entonces Macri tenía que gobernar con alguien que decía permanentemente algo de él. ¿Qué era lo que estaba pasando? Se estaba ejerciendo una presión sobre alguien diciendo, yo conozco tu lado oscuro, yo sé lo que vos tenés para ocultarle a la gente y si vos no haces lo que yo te digo, lo digo. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora con la presidencia de los bloques. A través de eso busca cargos. No es casualidad. ¿De qué cargo está buscando Carrió? Porque Carrió los cargos que se detentan en los bloques. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a someterme a una extorsión de nadie porque tengo el culo lo suficientemente limpio como para decir y hacerme cargo de lo que hago. Entonces no me voy a bancar que porque quiero que el presidente de bloque no sea por quinta vez consecutiva Negri, y Negri es la que se ocupa de darle los cargos a Carrió en el Congreso, Carrió salga a decir que yo soy un corrupto. Qué cosa notable, ¿no? Porque está denunciando gente con la que participaba como coalición, que uno chantajeaba al otro, el otro permitía que lo chantajearan, por supuesto, y sin embargo estaban así. Es decir, en la medida que este señor estaba denunciando a alguien, estaba autodenunciándose también, o entiendo mal, ayúdenme a pensar, por favor. No, es el juego de esta política muy berreta, porque estamos viendo esto de discusiones de chantaje, de extorsión, como que es un juego que vale dentro del juego de la política. La verdad que la gente no sé si espera esto de los políticos. No sé, los que votaron Juntos por el Cambio no sé si saben que sus políticos son esto, ¿no? Sí, lo que está diciendo ahí también es que Mario Negri se encarga de repartir cargos en las comisiones de diputados. Está también criticando a Mario Negri. Recordemos que hay una interna muy fuerte para ver quién va a presidir el interbloque de Juntos por el Cambio. Jacobiti quiere presidir el bloque radical. Habló Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, uno de los lilitos, y dijo lo siguiente: la coalición cívica no extorsiona ni exige cargo alguno. Lo que exigimos es un contrato moral. Es lo que dice Maximiliano Ferraro. Moral. El contrato moral, la líder, para decir algo de Carrió, es una mujer que había dicho tantas bestialidades sobre Macri, lo había tratado tan mal, corrupto, inútil, imbécil. Alguien le tiene que decir que es un lugar estúpido. Mafioso, desde ya. Había dicho todo eso. Pero un día políticamente le servía a Carrió la relación con Macri. Entonces ella cuenta que fue a la tumba de Urquiza. Se puso de rodillas, lloró ante la tumba y Urquiza, desde la tumba, le dijo: Lilita, tenés que amigarte con Macri.
Ella entendió el mensaje de Urquiza, que no era el más indicado de la historia para señalarlo de esa forma, se puso de pie, se secó las lágrimas y dijo, bueno, si es así, entonces diré que Macri es una persona extraordinaria y ha sido el mejor presidente de la Argentina. Y lo hizo. Este es el contrato moral. Pone otra vez el tuit de este Ferraro, de este señor Ferraro, perdón por lo de este. La coalición cívica no extorsiona ni exige cargo alguno. Lo que exigimos es un contrato moral. Está Íñigo Errejón en línea. Íñigo, qué gusto saludarlo, un gran abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por invitarme. Disculpadme por el retraso, pero ha sido un día muy largo en el Congreso aquí en España. Íñigo está trabajando y lo hace tan pero tan bien. Nosotros permanentemente tomamos nota de lo que dice. No me dice dos palabras de Madrid. Tengo un poco de nostalgia porque por estos días estuve en Madrid hace 3 años la última vez, después vino la pandemia y estaba tan pero tan linda Madrid. ¿Me cuenta un poco en los preparativos de la Navidad y demás cómo luce la ciudad? Pues está hermosa. Los días en Madrid en invierno, te acordarás, son días en los que hace mucho frío, un frío muy seco, pero hay mucha luz y bueno, yo es que quiero mucho mi ciudad. O sea que la ciudad está hermosa, está llena de gente, hace un frío tremendo, pero está bonita. Ya acabando prácticamente el año y el curso. Ahora, Íñigo, lo que nos deja frío permanentemente es el avance de la derecha. Tremendo. Usted habla mucho de este tema, discute, los pone cara a cara a los de la derecha en España, pero cuando usted habla de la derecha de España, yo siento que usted habla de la derecha de todo el mundo. Bueno, yo creo que los sectores reaccionarios están en medio de una ofensiva y en esa ofensiva pretenden como que nos acomplejemos y en realidad lo que ellos vienen a proponer no tiene nada de nuevo. A lo mejor lo dicen con palabras acabadas en inglés, pero no tiene nada nuevo. Ellos vienen a intentar restaurar la ley de la selva, que el más fuerte pise al más chico y que todo el mundo compita contra su vecino, contra las generaciones que vienen después, contra el planeta y con otros pueblos. Y esa es una guerra que, como es contra nosotros mismos, no podemos ganar. Esa es una mentalidad de siervos, la de los que se creen que la única manera de prosperar es a costa del de al lado. Frente a eso, yo creo que nosotras y nosotros tenemos que proponer que hacia adelante, en el siglo XXI, hay una sola posibilidad de que tengamos futuro, que es que los pueblos vuelvan a gobernar su día a día y vuelvan a gobernar su relación con el planeta, porque si no, el futuro es efectivamente un futuro de guerra de todos contra todos y eso es una guerra que no podemos ganar. Así que yo creo que en realidad nuestra pelea es en defensa de reconstituir la sociedad, de que exista la sociedad y de que la gente humilde, la gente sencilla, la gente trabajadora pueda tener vidas tranquilas, vidas seguras y vidas felices sin depender del arbitrio o del capricho de los privilegiados. Y yo creo que esa pelea intelectual y que esa pelea cultural y política hay que darla de frente. Yo no suelo gritar, pero también sí que es verdad que les digo las cosas claras. Si hay futuro, pasa por nuestros valores de cooperación, de democracia, de igualdad, de libertad, de transición ecológica y desde luego no pasa por sus valores, que son unos valores para mí, son unos valores de siervos, son los valores de la vileza moral, del que como ve que el futuro es amenazante quiere sentirse un poco mejor pisando al que está un poco peor o el que está en una situación un poco más difícil. Eso es una moral de siervos y yo creo que ni el pueblo español ni el pueblo argentino somos pueblos de siervos, somos pueblos de ciudadanos libres e iguales que tenemos que reconstituir la esperanza en el futuro y creo que eso lo tenemos que hacer nosotros y que esa pelea hay que darla de frente. Arrasan con todo, con los derechos sobre todo. Mire lo que sucede en Estados Unidos, la Corte Suprema estudiando terminar con la despenalización del aborto, un derecho conquistado. Y muchos países están en una situación también tremenda en ese sentido. ¿Cuál es la idea que de vez en cuando usted tiene de cómo enfrentar a esta bestia? Bueno, yo creo que es muy importante, y espero que no te parezca contradictorio, que nosotros entendamos que no es que las personas, que nosotros, los demócratas, los progresistas, vengamos a la política a ponerles freno a los reaccionarios. Es al revés. Ellos son un síntoma. Y cuando la sociedad se deshace, cuando la sociedad desconfía de sí misma, cuando el futuro se agrieta, pues entonces vienen los que proponen dar marcha atrás. Pero ¿quién ha sembrado ese agrietamiento, esa fragmentación, esa desconfianza? Las políticas neoliberales. Cuando hay comunidades fuertes,
bien protegidas por estados responsables, con programas de desarrollo que reparten la igualdad de oportunidades, entonces los reaccionarios no tienen campo donde echar raíces. Los reaccionarios, las extremas derechas, echan raíces sobre las sociedades rotas. Primero el neoliberalismo rompe la sociedad, disgrega la comunidad, siembra la desconfianza, la incertidumbre y la precariedad, y luego, en ese clima de cinismo y en el que no hay futuro, vienen algunos a venderte que de eso vas a salir pues, con las criptomonedas, eludiendo impuestos, escapándote o pisando al vecino, ¿no? Bueno, pues nosotros no estamos para confrontar a la reacción, porque no estamos para confrontar al perro, estamos para confrontar al amo. Y el amo en realidad son los dueños del dinero que han hecho que la vida se haya hecho cada vez más insegura. Nosotros queremos restablecer el orden, y restablecer el orden es que la gente pueda tener vidas tranquilas, vidas seguras, vidas en las que dejarle a sus hijos algo más que miedo o que incertidumbre a no saber si va a llegar a final de mes. Y para eso no basta con jugar a la contra, hay que jugar a la ofensiva. Aquí en España también está pasando, que de repente quieren plantear discusiones, la discusión del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, la discusión del derecho de las personas LGTBI a vivir como les dé la gana y a ir por la calle con quien les dé la gana, la discusión sobre el derecho de las personas migrantes a tener una vida digna en nuestro país. Ellos también aquí vienen a por las conquistas de derechos y libertades y a por los más débiles. Y nosotros, en lugar, yo creo, de escandalizarles o de tratarles como si fueran anti-establishment o figuras contra el status quo, hay que avanzar. Hay que volver a proponer un horizonte nuevo, hay que tener agenda propia y hay que ir por más cosas. Cuando nosotros aquí hemos propuesto la reducción de la jornada laboral o la atención a la salud mental o la apuesta por un desarrollo económico que no pase por bajar salarios, sino que pase por incrementar la productividad y reindustrializar nuestro país, sobre todo eso, la extrema derecha calla, no tiene nada que decir. Entonces, más que obsesionarse con lo que dice el adversario, agenda propia, marcar rumbo propio, que cuando marcamos rumbo propio y es de avance para las mayorías, los reaccionarios en general no tienen casi nada que decir, como mucho insultar, pero a eso estamos acostumbradas y acostumbrados ya. Íñigo, ¿cómo marcar rumbo si la cuestión cultural, lo mediático es tan fuerte y los medios le pertenecen prácticamente todos a la derecha? Bueno, yo creo que hay 3 o 4, no tengo la receta, pero me parece que hay 3 o 4 elementos que son fundamentales. Uno, la convicción moral. Nosotros tenemos razón, defendemos valores que son más justos, y no son más justos porque los prefiera yo, son más justos porque nuestros valores sí se pueden universalizar. Nosotros sí que querríamos una sociedad en la que nuestros valores rigieran para todos, y ellos quieren una sociedad en la que sus privilegios rijan para unos y para el resto rijan condiciones cada vez más difíciles. Entonces, la primera es la convicción moral. Tenemos razón, somos portadores de un futuro mejor, quizá de la única posibilidad de futuro ecológicamente sostenible, socialmente justo y en el que seamos políticamente libres, ¿no? Entonces, lo primero es la convicción moral. Lo segundo es que nosotros tenemos que echar raíces en la vida cotidiana. Nosotros no tenemos que demostrar solo que nuestras ideas son mejores. Hay mucha gente que también lo cree, pero nos pregunta, bueno, ¿pero serán realizables? Esas ideas que ustedes defienden, ¿serán posibles? ¿Serán realizables? Así que necesitamos conquistas cotidianas, por pequeñas que sean, que demuestren en un centro de trabajo, en un barrio, en un vecindario, en la pelea cultural, que demuestren que juntarse, pelear, defender lo que creemos que es justo, sirve, que funciona, que se conquistan cosas. Creo que a veces somos muy buenos contando contra qué peleamos, pero cuando logramos avances, esos avances no los contamos tanto y hay que contarlos. Y hay que contarlos además de país en país. O sea, cuando aquí estemos luchando por no retroceder en la interrupción voluntaria del embarazo, hay que contar que gracias al movimiento feminista argentino hay menos chicas que mueren por tener que hacer abortos clandestinos y que por tanto se ha salvado la vida de mucha gente gracias a la conquista de las mujeres y a la conquista también posibilitada por fuerzas políticas y por un gobierno progresista que está por los derechos. Hay que contar las victorias y hay que enraizarse en la vida cotidiana. Y luego hay que prepararse, hay que formarse. O sea, yo creo que cada compañera y cada compañero tiene que formar a 5 a 10 que vengan detrás y que sean mejores, más generosos, más inteligentes, más preparados, con más ardor, con más coraje y con más amor y conocimiento de su pueblo, para hacer la tarea mejor, para que quienes nos sucedan después sean mejores que nosotros y lleven los derechos un puntito más arriba, porque en el fondo nosotros peleamos por eso. Nosotros peleamos porque las siguientes generaciones hereden un mundo más justo, más verde y más libre del que nosotros hemos conocido, y ellos pelean porque retrocedamos. ¿Son insensibles de verdad? ¿Son torpes así como se les ve? ¿Con muy pobre argumentación? ¿O son muy hábiles y simplemente son personas que saben dónde está el poder real y se refugian en esa tibieza y ni siquiera son sinceros?
Bueno, yo haría una distinción. Yo creo que una parte, a lo mejor te parece contradictorio, pero una parte de las preguntas que instala la extrema derecha pueden ser ciertas, aunque las respuestas sean repugnantes. Las preguntas de quién eres, a qué perteneces, quién te protege, esas preguntas son ciertas. Lo que pasa es que solo los cobardes lo afirman contra los débiles. Los pueblos que se atreven quieren equilibrar la balanza frente a los de arriba. Quieren ser dueños de su destino y saben que para hacerlo tienen que enfrentar a veces a los dueños del dinero, a los dueños de las finanzas, a quienes desde un despacho a miles de kilómetros deciden el destino de los pueblos. Entonces, no todo el mundo que sigue al adversario lo sigue por maldad, en modo alguno. Esa gente son nuestro pueblo y con esa gente hay que contar, hay que convencerla y hay que persuadirla, y seguramente es gente que en un momento dado ha bajado los brazos de pensar que puede haber un futuro mejor como sociedad y dicen, mira, me perdonas la expresión, todo se va a la mierda, por lo menos me salvo yo. Bueno, pues a esa gente hay que restituirle la confianza en el género humano, la confianza en la sociedad y la confianza en nuestros pueblos, en que en realidad del virus no te salvas solo, por mucho dinero que tengas, del cambio climático no te salvas solo, por mucho dinero que tengas, de la inseguridad de la vida cotidiana no te salvas solo, por mucho dinero que tengas, y que la única forma de que nos salvemos, de que tengamos futuro, es como comunidad y es teniendo un Estado fuerte que está al servicio de su pueblo. Y esa es una pelea que hay que dar. Ahora, algunos de ellos, ciertamente los más poderosos de entre ellos, básicamente están en una política exclusivamente de defender sus privilegios. Pero yo les diría una cosa. Esa es una política cortoplacista, es una política de corto recorrido, es una especie de huida hacia adelante que no llega muy lejos. Aspiramos incluso a convencerles a ellos y a ellas de que una sociedad más justa, una sociedad más sostenible y más igualitaria es también una sociedad mejor para sus hijos, donde no van a ser más que nadie, pero tampoco van a ser menos que nadie. Solo queremos que sean ciudadanos de pleno derecho, que su capricho nunca más va a ser ley, pero que sus derechos van a ser respetados al mismo nivel que el de cualquiera, se apellide como se apellide y haya nacido en el barrio o en la población que haya nacido. Íñigo, buenas noches para vos allí en Madrid. Estefanía te saluda. Buenas noches. Estaba pensando en las discusiones económicas que se dieron, porque detrás de todo lo que estás diciendo hay una discusión fundamental que es la económica. Y durante 2020 y 2021 en Argentina discutimos el impuesto a los ricos. En Estados Unidos también se está discutiendo, en el mundo se está discutiendo. Para vos, la discusión sobre el impuesto a los ricos, ¿es suficiente o hay que ir a otras formas distributivas? Bueno, es un buen primer paso. Y además hay que explicar claramente que los países en los que el futuro es más próspero, los países que ofrecen mejores perspectivas de vida a sus ciudadanos, son países que pueden invertir. Y para poder invertir y para poder tener una estrategia industrial hace falta que el Estado tenga recursos. A mí me hubiera gustado que algunas de las vacunas que se están administrando en España se hubieran patentado en un laboratorio español, con científicos españoles, con tecnología española y que llevaran una patente española. Eso no ha sido posible no porque España no forme científicos. España forma muchos y muy buenos científicos que después acaban trabajando en laboratorios en Berlín o en Londres, en países cuyos estados sí tienen una política industrial, sí tienen una política que apuesta por los nichos productivos más importantes para nuestra época, en colaboración público-privada, y por tanto ellos sí que lo producen y luego viene aquí y luego nosotros lo acabamos comprando más caro. Cuando hablamos de subir impuestos no queremos penalizar a nadie, no es penalizar a la riqueza, pero sí que es que si queremos vivir en un país de vanguardia, que tenga buenas infraestructuras, que tenga una estrategia industrial propia, que no deje a nadie atrás, que tenga buenos servicios públicos en los que nadie tenga que vivir con miedo. Si queremos eso, necesitamos un Estado con recursos suficientes y eso es también mejor para ellos y para ellas. Ahora, en mi opinión, hay que seguir avanzando y seguir avanzando es que hay que ampliar la base de la economía, diversificar nuestro sistema productivo. En el caso de España, un sistema productivo muy basado en el turismo y en el sector servicios. Yo creo que nosotros no podemos competir por trabajar más barato y por ser un paraíso fiscal, que en realidad es un infierno social, sino que podemos competir por arriba, por tener trabajadores más estables, que pueden consumir más porque tienen mejores salarios, que están mejor formados, que producen con mejor tecnología y que además producen con un coste energético más bajo porque aprovechamos las ventajas de las energías limpias, de las energías renovables. Yo quiero un país así y para eso necesitamos un Estado fuerte que tenga una estrategia industrial. Y eso hay que pagarlo. Y yo, si hay que pagarlo, quiero que cada uno lo pague en función de sus posibilidades. Los pobres un poco y los ricos un mucho.
Lo esperamos por acá pronto, Íñigo, ahora que se puede viajar, que hay movimiento, dese una vueltita. Tenía que haber ido tenía un viaje planificado justo antes de que comenzara la pandemia y desde entonces no paro de hablar con amigos y compañeros intentando planificar el siguiente. En cuanto se pueda, además tengo ganas de presentar, pero por allá en cuanto se pueda, será un placer estar por allí. Armar algo lindo ahí frente a la Facultad de Derecho, por ejemplo, y que miles de jóvenes, porque usted les puede hablar de tú a tú de una manera muy especial y tener influencia. Necesitamos más cabeza y más corazón. Y hay gente como usted que lidera esa posibilidad. Un fuerte abrazo, Íñigo. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. La pausa. El show de los antivacunas, la derecha que se lleva todo por delante. Los antivacunas, anticuarentena, antitodo, antisistema. Juegan también un poco a eso. Vamos a empezar con este video que marca esto de estar contra todo, que es como una actitud de vida, una imbécil actitud de vida, pero que les da mucho poder. Don't even know what is in the shot. Marcus Lamb, a broadcaster reaching hundreds of millions of people around the world and who vocally opposed the COVID-19 vaccine, died after battling the virus. He often spread misinformation on his network, which was one of the most popular channels with evangelical Christians in the country. They're giving shots to people that are already compromised with their immune system. Lamb, who was 64, co-founded the Daystar television network. Their shows often capitalizing on conservative opinion, and throughout the pandemic, is there a hidden agenda? They've dedicated hours of programming to COVID misinformation. Ivermectin is both a preventative for COVID and a cure of the so-called vaccine to help deal with the plague. It's become its own plague. Lamb joins a string of conservative broadcasters who criticized the COVID vaccines and then died in the last few months after contracting COVID. Two of them, Tennessee Radio's Phil Valentine and Newsmax's Dick Farrell, had a change of heart when they were hospitalized, urging their followers to get the vaccine before they die. Una imbecilidad en cadena, pero antes de morir ellos hicieron mucho daño a personas que les creyeron y que también habrán muerto, o que lo pasaron muy mal con el COVID. Tuvieron una gran influencia sobre tanto descerebrado que hay en el mundo que escucha un medio de comunicación y sale a comportarse de la manera que le están diciendo estos supuestos líderes. Es decir, este hombre le costó la vida a otros locutores de su propio canal, pero también de otros canales le sucedió lo mismo. Pero en el camino también quedaron los que no sabemos, los anónimos que siguieron esos pasos, que estuvieron de acuerdo con eso sin saber por qué, sin tener el mínimo argumento, porque cada uno de los disparates que decían, fácilmente alguien lo puede refutar desde la menor inteligencia. Y no lo hacían, al contrario, lo seguían. Hay algo maquiavélico que sucede, monstruoso en el comportamiento humano. De otra manera no se puede entender. Merkel le está diciendo a los alemanes, ojo, no van a poder entrar a ningún lado. Merkel es una gran luchadora, se ha comportado como una auténtica líder en los tiempos del COVID. Wir werden bundesweit einen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung unabhängig von der Inzidenz nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen. Die 2G-Regeln werden auch auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Eine allgemeine Impfpflicht soll im Deutschen Bundestag diskutiert und entschieden werden. Merkel habla del pase sanitario. Merkel habla de que pueden ir aquellos que están vacunados a los lugares donde se corre el riesgo que se entreveren vacunados y no vacunados. Esto es lo que está diciendo la líder de Alemania. Por supuesto no tiene esos medios de comunicación enloquecidamente en contra las disposiciones, por el contrario, juegan a favor de lo que dice Merkel. Y entonces crean una forma de conciencia que determina que puedan avanzar, pese a todo lo nazi que evidentemente sobrevive en un país como Alemania. Miren lo que sucede en Suiza, estamos hablando del pase sanitario, estamos hablando en este caso de un referéndum que se tiene que hacer en ese país para decidir que una ley que permite al gobierno imponer el pasaporte COVID. El 61% de los votantes dieron su apoyo. Está bien, parece un buen número, ¿no? 49 es un horrible número y es el de la cantidad de gente, 39, que no están dispuestos
a dar su apoyo a la ley COVID, que quieren seguir en contra. Y aquí, en casa, ¿qué tenemos? A la ministra de Salud, Carla Bisotti, que tiene que luchar por el pase sanitario, y dice lo que vamos a escuchar, a diferencia de lo que después les vamos a presentar, que es increíble ya, de la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos al Estado Nacional con estas decisiones, a las provincias vacunando, testeando y generando la gestión de los casos, y a la sociedad con los cuidados y vacunándose. En función de todo eso se irá viendo minuto a minuto, paso a paso, cuáles son las recomendaciones y las medidas, y el pase sanitario va a estar seguramente durante la próxima semana. El pase sanitario va a estar seguramente durante la próxima semana con el trabajo que estamos haciendo con deporte, con turismo, con cultura y con las jurisdicciones en el marco del COFESA. Las vacunas es la herramienta que tenemos para poder sostener esta situación. No hay ninguna otra explicación, que necesitamos sostener los cuidados porque las vacunas no interrumpen la transmisión, la disminuyen. Por eso es necesario también fortalecernos, y el pase sanitario es muy importante. La ciudad, como siempre, quiere diferenciarse de lo que el gobierno nacional muy bien han hecho. La ciudad, que ha recibido las vacunas como el resto del país, del esfuerzo del gobierno nacional, sin tener que invertir absolutamente nada para la ciudad más rica, igual siempre lleva la contra, porque políticamente creen que sacan ventajas de la distorsión de la realidad, que parece la cosa más lógica del mundo. Si no hay un pase sanitario, seguimos en peligro, aún con el pase sanitario. Cuanto al pase sanitario en la ciudad, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es, cuando el gobierno nacional disponga la normativa, es formalizar lo que hoy ya ocurre en la ciudad. Porque hoy en la ciudad, para los espectáculos masivos, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables, es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación. De manera que nosotros no imaginamos que haya que realizar un cambio muy profundo. Sí, por supuesto, intensificar el control del cumplimiento y, sobre todo, utilizar una metodología que sea común para toda la nación, para que los ciudadanos tengan una estrategia común. Salta y Tucumán sí están a muerte, a vida, para decirlo mejor, con el pase sanitario. Casi que tendríamos que escribir de nuevo esa expresión, estar a vida. Salta se suma a Tucumán y ya son 2 las provincias con pase sanitario. Bueno, celebramos que así sea. Mientras tanto, tenemos que volver siempre a los que distorsionan todo, a los que se llevan por delante la realidad, a los que mienten y con sus mentiras influyen en la vida de los demás. Ahora se sabe que cuando ocurrió el debate presidencial en los Estados Unidos, Trump ya tenía COVID. ¿Lo puede creer? Bueno, mire la noticia, porque esto es muy sorprendente. Donald Trump dio positivo en COVID días antes del primer debate electoral con Joe Biden y lo ocultó. La Casa Blanca anunció oficialmente que el republicano se había contagiado 2 días después, según un libro de su jefe de gabinete, pero todo funciona de acuerdo a la mentira. Le preguntaron a Biden, ¿qué le parece, presidente? ¿Cómo es esto? Resulta que ahora se sabe que Trump estaba con COVID cuando estaba en el debate. Bueno, el gesto de Biden es más o menos como decir, es demente, ¿qué se va a hacer? Escúchenlo. Positive for COVID 3 days before your first debate. Do you think the former president put you at risk? I don't think about the former president. Mr. President. Ponelo otra vez porque pasa demasiado rápido el gesto de Biden, la respuesta que da. ¿Y qué se va a hacer con un tipo como Trump? De verdad que no hay muchos caminos, veámoslo. Do you think the former president put you at risk? I don't think about the former president. Mr. President. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿qué se va a hacer en cambio con la demencial medida que está por tomar la Suprema Corte de Justicia de ese país, de los Estados Unidos, con todo lo que va a influir además en el mundo? Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo leyes que protegen a las mujeres y que les dan el derecho al aborto no penalizado. En muchos estados esto sucede. Ahora la Corte Suprema de Justicia está en esto que le vamos a mostrar ahora. Mire esta noticia
que hace a esta realidad. La derecha avanza y los derechos retroceden, decimos nosotros, y ahí nomás aparece un Tribunal Supremo de mayoría conservadora que se inclina por socavar el derecho al aborto en los Estados Unidos. El hombre que ocultó que tenía COVID para un debate presidencial es el que puso 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La gran Macri. En realidad Macri, pobre, puso solamente 2. Este puso 3. Y con eso tiene la mayoría como para que se esté pensando en que va a suceder lo peor. Y lo peor es la votación a favor de la penalización del aborto en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Las calles, por supuesto, están dando cuenta de una manifestación tras otra, de un disgusto que va con el siguiente de la mano. En todos los sitios, en todas las ciudades, en todo el país hay demostraciones de este tipo, pero están los anti-abortistas también. O sea que de un lado, como sucedió acá en Buenos Aires, tenemos a los que son pro y a los que son anti. Y vale la pena escuchar sus testimonios de un lado y de otro. I was raped, I became pregnant, and I chose to get an abortion. I know many of you heard the story, but that's why I'm here today with all of you to declare that abortion care is a constitutionally protected human right, and we are demanding that it stays that way. We want freedom. We want justice. We want freedom. We want justice. And we demand it now, nothing less. Thank you. So if the court gets rid of the viability line, there will be no stopping point, and states will rush in to try and ban abortion at virtually any point in pregnancy. And we may well see 20 states or more doing that, meaning that hundreds of thousands of women won't be able to make this decision for themselves. Death! A lot of you are suicidal. You are hopeless. God gave you a vagina to give birth. Así está planteado. Estos son los fuertes argumentos de quienes van de un lado y de otro. Fuertes en el sentido de la manera de expresarlos, no fuertes en cuanto a la capacidad de argumentación. El New York Times está jugando de una manera excepcional. Está jugando como un órgano periodístico con sensibilidad, con sentido humanista. Y día tras día hay notas. Ayer le mostrábamos a la profesora violada por su padre cuando tenía 10 años que dice: salvé mi vida gracias al aborto. Nada menos que eso, publicó el New York Times. Ahora mire esta nota, que también es muy ilustrativa. Su corazón también latía. Las mujeres que han muerto tras prohibiciones del aborto. Y da una reseña muy profunda, a favor naturalmente de la despenalización del aborto. Vivimos en un mundo de horror, con una derecha que ataca de todas las maneras y que genera cada vez más violencia en el mundo. En Michigan tenemos todavía las repercusiones de lo que sucedió con ese chico de 15 años que baleó a otros jovencitos y mató ya a 4. Ahora tenemos la 4ª muerte en Michigan. Otro homicidio. Este es el tema también muy doloroso de un hombre, un oficial, un policía que mató. Bueno, aquí está lo de Michigan. Está bien. Confirman la 4ª muerte en el tiroteo en una escuela de Michigan y acusan de terrorismo al sospechoso de 15 años. Además de las 4 víctimas fatales, por lo menos 7 personas resultaron heridas. Violencia donde uno ponga la mirada. Y también en esta otra noticia, un oficial de policía que asesina a alguien que va a entrar a un negocio en silla de ruedas. Entonces le dan la voz de alto, la persona sigue por algún motivo y le meten 9 balazos por la espalda. Vea esto si puede. Not going to the store, sir. Stop now. You need to Bravo 1-8, shots fired. I'll get my back.
Encima lo están esposando. Le dieron 9 balazos por la espalda y allí está además sin tomar conciencia de si está muerto, si le quedaba algo de vida. Comportamientos como este hablan de violencia e impunidad al mismo tiempo. Macri procesado, esto también viene de la violencia y de la impunidad que pretendía tener en tanto presidente de la República. Mauricio Macri ha sido procesado y esto marca la posibilidad de volver al mundo. ¿Se acuerdan cuando él decía, volvemos al mundo, hay que volver al mundo? Esta nueva etapa de la Argentina. Una etapa de una Argentina que vuelve al mundo, fundamentalmente porque los argentinos volvimos al mundo. Después de décadas que nos dijeron los dirigentes que conducían el país que el mundo era un peligro. Era una tontería, era un disparate, pero estaba diciendo que hay que volver al mundo. Bueno, que se quede tranquilo Macri. Él ha sido eficaz esta vez para hacer volver al mundo a la Argentina, no para hacerlo volver a pedir prestado, a pedir dinero aquí, allá y en todos los sitios y hundir como lo hizo al país. No volver al mundo para abochornarlo o para arrodillar a la Argentina para quedar bien frente al mundo en temas como Malvinas. No, esta vez se vuelve al mundo gracias a esta noticia que tiene que ver con Macri. Vamos a empezar a recorrer algunos países, todos hablan de esta noticia que tiene que ver con volver al mundo. Mauricio Macri lo ha hecho posible esta vez. La Argentina, el expresidente acusado de espionaje en caso del hundimiento de un submarino en 2017, Le Figaro. Vayamos ahora en la recorrida a España. Procesado el expresidente Macri. Vayamos a Canadá. El expresidente de la Argentina acusado de espionaje en el caso del naufragio de un submarino. Sigamos en este retorno al mundo. Italia, viene bien la agencia Nova que dice tragedia del Ara San Juan, expresidente Macri acusado oficialmente de espionaje ilegal. Y nos vamos a detener en Alemania. Como lo dicen en Alemania, en este retorno al mundo de esta manera. Cargos contra el expresidente Macri. Aquí no hablan del procesamiento, dice que ha sido acusado de espionaje ilegal en relación con el submarino Ara San Juan. Bueno, mire ahora lo que dice la tapa del diario Clarín sobre estos temas. ¿Cuál es el comportamiento de la mafia? Procesan a Macri por presunto espionaje y le prohíben salir del país. Presunto. Vamos a ver si el mismo comportamiento tienen cuando procesan a Cristina Fernández de Kirchner. Si está también presunto el delito que se le atribuye. No, procesaron a Cristina por maniobras con el dólar. ¿Usted se acuerda del dólar futuro? Mire cuáles eran las maniobras comparado con lo de Macri. Ahora veamos varios diarios juntos, siempre con Macri presunto. Todo lo que hace Macri es presunto. Se declara ahora en la causa por presunto espionaje, presunto envío de material represivo a Bolivia, presunto espionaje ilegal. Y acá, el presunto no, se me escapa, un fallo cantado con débiles argumentos jurídicos para defenderlo. Pero en La Nación Más, en su propio canal, ahora, un poco, alguna parte le habrán dejado a los Aguiar, en su canal, naturalmente están para eso, su gente dice que este es estrictamente lawfare. Si es lo mismo que pasó el equipo de producción en la parte inicial de la primera hora, se trata, sí, de alguien que va a decir que no de lo jurídico, va a hablar de lo político. Este es un tema estrictamente jurídico, pero bueno, allá ellos. Me parece es prima facie, ¿no? Siempre en el análisis político y no jurídico me parece innecesario, insostenible, que Macri ordene investigar, hacer la inteligencia a los familiares. Yo no le encuentro razonabilidad. Sí, ninguna. No le encuentro ninguna, incluso lógica política. No eran enemigos del gobierno en ese momento los familiares. Claro, ¿cuál era el fin, no? ¿Por qué iba a hacerlo con víctimas de una tragedia con la cual teníamos empatía todos? Volviendo a la teoría del lawfare de Cristina.
¿Qué hará ahora Macri? ¿Tomará la teoría de Cristina inversa y dirá, vieron que hay lawfare pero contra mí? Desde la primera pregunta que le hicieron, Macri supo que estaba con gente que tenía mucho sufrimiento, mucho dolor y que por lo tanto iba a alborotar algunos aspectos de la vida de su gobierno. Por eso es que quiso saber todo lo que se espió a los familiares de Lara San Juan. La primera pregunta que le formularon el día que se fue en jogging tan irrespetuosamente a hablar con los familiares, el día que los conoció, ya le preguntaron ¿por qué gastan dinero en cualquier cosa y no invierten en salir a buscar el navío? Habían pasado 4 días. Esto es lo que marcó a fuego el deseo de Macri de saber qué pensaban, qué decían, con qué lo iban a enfrentar, cómo lo iban a acusar de toda la inacción de la que estaba haciendo gala. Tagliapietra, uno de los familiares de las víctimas, dice que en realidad la mayoría son votantes de Macri y que lo que hay en ellos todavía es mucho dolor. La mayoría son votantes de Macri y de hecho lo siguen siendo. Entre las víctimas, la mayoría son votantes de Macri y de hecho lo siguen siendo. Jamás levantamos una bandera política, jamás. Muéstrenme a alguien, incluso nadie, ni yo ni nadie, jamás hablamos de política, porque para nosotros esto no es una cuestión política, están nuestros hijos de por medio. Y lo único que queremos con todo esto, porque a veces nos olvidamos de lo que es importante acá, porque esto en realidad es colateral. Acá nosotros queremos saber qué es lo que pasó con nuestros hijos, claro, qué es lo que pasó con el Lara San Juan. A 4 años de la desaparición todavía no sabemos por qué se hundió. Agustín Rossi tiene una idea respecto a esto, lo conversaba hoy con nuestra colega y amiga Cintia García. La reunión que tuvo Macri con los familiares en la Casa Rosada, previo a esa reunión, Macri recibió un informe de inteligencia, no solamente fue el que generó la acción de espionaje ilegal, sino que fue el usuario directo de la información que produjo ese espionaje ilegal, Pero para Larreta ya pasó bastante tiempo, no entiende quizás en esa manifestación. ¿Por qué tanto revuelo en torno a Macri y el juicio que, por supuesto, recién está empezando, si se quiere, a Mauricio Macri? ¿Por qué la decisión del juez Martín Bava? Hace tanto tiempo, vamos a escucharlo. Nosotros estamos convencidos, lo dije 1000 veces, lo dijimos todos nosotros, esta causa donde se lo acusa a Mauricio de escuchas de los familiares de Lara San Juan, un episodio tristísimo en la Argentina, pero que pasó hace muchos años, que justo viene a saltar 15 días antes de la elección. ¿Cómo puede decir eso? Si 15 días antes de la elección. Ahí de apuro los familiares presentaron la denuncia, las querellas, y ahí de apuro sortearon un juez, porque Bava es un juez por sorteo, no es un juez designado o que estaba allí. Y viene el juez y en 15 días resuelve todo. ¿Qué le dicen a la gente? Ya van años de lo que ocurrió con el Lara San Juan. Y es evidente que los escucharon, que los espiaron, que los siguieron, que los fotografiaron. Y que eso iba a parar a Mauricio Macri para saber a qué atenerse cuando venían los familiares y le hacían las preguntas que a él lo incomodaban, que le molestaban. Para tener algo con lo cual refutar inmediatamente y no atribularse por no tener una buena respuesta. Son de este palo, de esta manera de ser. Ahí está el exministro Garabano, uno de los hombres que más dañó al derecho en la República Argentina. Una vergüenza. Un personaje comprador de voluntades. Es el que compró Fariña, participó con Bullrich. Bueno, Bullrich también estaba en lo de Fariña. De la compra del que tiene, ¿cómo se llama? Van der Brel. El que tiene un hotel en Mendoza, que se lo dieron ellos. Le compraron con un hotel lo que tenía para decir de vudú. Un mamarracho de personaje que negaba y después decía que sí, que en realidad se reunía con Fariña para dictarle a Fariña qué era lo que tenía que decir contra Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Bueno, este señor Garabano dice que está orgulloso, en realidad, de haber participado de esa mesa judicial. Esa judicial, la que yo integré, y a mucha honra, éramos un grupo de funcionarios que nos reuníamos
en la Casa Rosada. La mesa judicial, la que yo integré, y a mucha honra, éramos un grupo de funcionarios que nos reuníamos en la Casa Rosada, en la planta baja, nos veían todos los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Yo llegaba con mis planillas. Su animosidad contra Cristina Fernández era evidente. Y la verdad que sería bueno... ¿Sabe cuándo va a empezar si esa animosidad existió? Sí. ¿Quiénes lo sostenían a Bonadío? ¿Quién, cuando hubo pedido juicio político, quiénes lo sostuvieron? Y yo no voy a hablar más de Bonadío, está muerto, pobre Bonadío. Cómplices todos ellos, integrantes de la mesa judicial, daño irreparable para la República, porque aunque se puedan corregir algunos de los fallos, el daño que se le hizo a las personas que padecieron los ataques de esa mesa judicial, por supuesto, es indescontable para sus vidas. Pero vamos a estrenar nosotros algo que seguramente será parte muchas veces del programa. Ariel Sack con c5n.com y lo que hemos titulado Video del Todo Verso. Dólar futuro, Plan Cunita, Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán. ¿Te suenan estos nombres? ¿Sabes qué tienen en común? Las tres terminaron en inexistencia de delito. ¿Qué quiere decir? Que hubo algún tribunal que entendió que no se había cometido ningún delito al avanzar con el Plan de las Cunitas, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, o suscribir contratos de dólar futuro. Hay otros puntos en común que unen, que atraviesan estas tres causas. Por ejemplo, que la principal imputada en todos los casos era Cristina Fernández de Kirchner o, cuando no, los principales referentes de su espacio político. En la mayoría de los casos, los denunciantes fueron referentes de la oposición cercanos a Mauricio Macri. Pero hay una frutilla en este postre que la historia no permitió que se colocara. El gobierno de Mauricio Macri intentó crear un tribunal especial para que abordara solo causas de corrupción. ¿Qué hubiera pasado si había un tribunal específico para estos expedientes? Bueno, probablemente no habría habido jueces que determinaran que estos delitos no existieran. Muy bien, Ariel, muchas gracias a c5n.com. Desde hace 15 minutos me dicen que en instantes va a hablar Alberto Fernández. Bueno, le dicen a mis compañeros también, enseguida va a hablar Alberto Fernández. Eso puede ocurrir entonces en el próximo minuto, pero mientras tanto aprovechamos para compartir con ustedes un dolor más de la ciudad de Buenos Aires. Ciudad para pocos que se la quedan para construir para ellos, para sus amigotes y para hacer muchísimo dinero. Vamos a ver lo que prometían primero respecto a los impuestos. Es interesante, antes de ir a la votación de la legislatura, hoy, lo que Larreta y Vidal y todos firmaban diciendo que no iban a pedir aumentos en esta ciudad. ¿Cómo están? Vinimos todos los candidatos de Juntos por el Cambio a comprometernos para no crear nuevos impuestos ni subir ningún impuesto de los que ya están hoy vigentes cuando estemos en el Congreso. No aumentar impuestos. Yo no estoy de acuerdo con ella que haya que aumentar impuestos. De ninguna manera estoy de acuerdo. Necesitamos al revés, promover el empleo. Y como vos bien decís, una de las razones por las cuales no se genera más trabajo es justamente por la carga impositiva. Entonces, creo que lo último que tenemos que hacer es aumentar impuestos. Hay que bajar impuestos, porque hoy el sector privado, con el nivel de impuesto que tiene, la doble indemnización, la prohibición de despidos, los cepos, las medidas impuestas e inconsultas, es imposible que tomen más gente. Ahora la verdad es esta. Tarifazo en Cava, ya rige aumento en taxis, subirán en enero los peajes, el estacionamiento medido y el BTV. Aplicó el gobierno de Rodríguez Larreta un aumento del 30% a la bajada de bandera, y es el tercer incremento en lo que va del año. Además prevé el alza del 45% en peajes y un 51% para la verificación técnica vehicular. Esta era la promesa que estaban haciendo. Y la promesa de hacer una ciudad con mucho verde, esa te la debo, porque tengo a mis amigos que están muy interesados en algunos negocios. Van a hacer algunas torres. Hablaba hace un rato de la diferencia, por ejemplo, que hay entre Montevideo. Usted conoce la Rambla de Montevideo, habrá pasado. El que conoce el Uruguay es imposible que no haya transitado frente a la Rambla. Una ciudad que mira el río. Aquí siempre se miró poco el río y ahora definitivamente se perdió de vista el río. Costa Salguero, Costanera Sur, van a ser enormes edificios. Van a mirar los bacanes que compren
esos apartamentos y desde sus balcones puedan mirar el río. Pero no lo va a mirar nunca nadie más. No hay una rambla, no hay un parque, no hay una posibilidad de que multitudes, como tiene Buenos Aires, puedan ver al río. Se lo quedaron, se lo robaron, se lo llevaron en una suerte de atraco cometido por todos, los de la derecha de Rodríguez Larreta, pero también los que se venden, los que acompañan, los que negocian cargos y vas a saber cuántas cosas más. ¿Cuántos departamentos estarán dando vueltas en el aire ya en la mente de alguno que sabe lo que valía para su peculio la posibilidad de votar esto? Un inmenso negociado hecho con inmensos cómplices. La votación, veámosla, 36-21. Ahí está lo que fue el resultado. Hubo una defensa muy fuerte de legisladores como Juan Manuel Valdés y Martín Barroetaveña. Vale la pena escucharlos. Tampoco lo llama la atención las 53.000 personas que presentaron su posición. No éramos 60 legisladores, eran 53.000 ciudadanos y ciudadanas que plantearon que querían un parque público costero. Señor presidente, yo le quisiera decir a ese diputado que planteó que quería escuchar las audiencias públicas, que el 98% de la participación de esas audiencias dijo que rechazaba estos proyectos. En general sucede que cuando se gobierna de espaldas a la sociedad, termina gobernándose también de espaldas a la legalidad. Está claro que ustedes quieren intervenir a favor de 10 personas, que son los grandes desarrollos de los grandes grupos concentrados, que son socios y se ponen la camiseta del Estado para desarrollar esos negocios siderales con unas ganancias exponenciales en dólares que no se consiguen en ningún lugar del mundo. Lo hacen en todos los proyectos, lo hacen con IRSA, que con 50 millones de dólares termina siendo 1.000. Es hablarle a quienes fingen una gran sordera, porque no les conviene escuchar, ni entender, ni argumentar. Porque mire esas riquezas que mencionaba Barroetaveña, ¿cuáles son? El grupo IRSA, a punto de quedarse con el equivalente a 1/3 del presupuesto de la ciudad. Estas son las proyecciones que estiman diferentes organizaciones especializadas en el sector. Mire lo que va a hacer. Hay una animación aquí, pongámosla, porque es ilustrativa, sobre cuáles son los afanes, los intentos. Mire qué lindo es eso, ¿verdad? Pero lamentablemente le van a poner todo esto. Mucho negocio, naturalmente, pero no parecería que esto sea del interés de millones de habitantes frente a los miles, nada más, que vivirán en este lugar. Esta es la animación. Está por hablar Alberto Fernández, va a hablar porque una de las cosas que hacen, además, es que caen los humedales. Es decir, se llevan por delante lo verde, los humedales, absolutamente todo. Mire la información, lo que queremos hacerle pensar sobre estos temas para ver si, de alguna manera, con lucidez por lo menos, sabiendo cómo son las cosas, podemos defendernos mejor. La ley de humedales está a punto de perder estado parlamentario. A eso hemos llegado. ¿Se acuerda de aquella remada en kayak desde Rosario hasta Luján? Exactamente no me acuerdo bien cuál era la zona, el Tigre. Ahí están, decenas y decenas de kayak. Era la manera de llamar la atención al país porque perdía estado parlamentario la ley de humedales. No les importó. La realidad es que hay que seguir remando. No hay más remedio. Todavía no habla Alberto Fernández. Está allí, lo estamos viendo. ¿Pueden mostrar la imagen de Alberto Fernández para que nuestros amigos vean a qué nos estamos refiriendo? Ahí va. Bueno, mire que justo, ¿no? Este es el momento en el que ¿no lo presentan todavía? Bueno. Ah, no. Funes de Rioja. Bueno. Martín Guzmán. Esta firmeza de Guzmán nos llena de ilusión. Quiero decirle, no hay acuerdo que sea bueno con el Fondo Monetario Internacional. Nada es bueno, porque ya es una derrota de antemano, desde ya. Pero dentro de que nada es bueno, hay cosas que son muchísimo peores. Lo que está consiguiendo Martín Guzmán, si es como le contábamos ayer y antes de ayer, no parecería lo peor. Lo peor, en realidad, queda para más adelante, para un año que, mire, más vale no imaginarlo.
el 2024. Escuchemos a Martín Guzmán. Fíjense que muchas veces se confunde esto de reducción de déficit con ajuste. Eso hay que diferenciarlo. Lo que hizo el gobierno anterior fue un ajuste. Eso no funciona, eso no funciona. Nuestro gobierno no va a firmar ningún acuerdo de ajuste. Nuestro gobierno no va a firmar ningún acuerdo de ajuste, porque hoy un acuerdo de ajuste significaría impedir darle continuidad a la recuperación económica, que es distinto de decir un acuerdo que nos vaya, que nos permita seguir en la senda de lo que nosotros queremos, que es que todo se vaya ordenando. Siempre dentro del plano de la economía vale la pena, hablando de expresiones de firmeza que nos dan una cierta esperanza y proyectan ideas que, si son así sostenidas, vamos a acompañar. Aquí está Miguel Pese, el presidente del Banco Central. Siempre que se han liberado los tipos de cambio, hemos tenido 2 episodios, ha habido un extraordinario overshooting, lo vimos en la crisis del año 2001 y después tuvo que intervenir el Banco Central para parar la revaluación del peso, porque casi se ponía a los niveles de origen del overshooting. Entonces, creo que hay que mirar la macro, hay que mirar la Argentina y evitar ese tipo de estrategias que no han dado resultados y que no van a dar resultados. Contábamos hace un rato que Miguel Pese es un hombre que estuvo procesado por el dólar futuro. Es decir, era parte del gobierno en aquel momento, lo acusaron los que ganaron todo el dinero imaginable. Una sola vez el dólar futuro le ganó, los que apuestan al dólar futuro, al gobierno, cual fuera ese gobierno. Pero la única vez que ganaron los apostadores, ¿cuándo fue? ¿Cuándo cree usted que fue? Cuando gobernaba Macri. A los 2, 3 días de estar gobernando se reunieron como bandoleros a sacar cuentas de cuánto iban a ganar y ganaron. Ganaron mucho dinero. Imaginen la que ganó Mañeto, que había puesto más que nadie 11 millones de dólares a favor del dólar futuro, para después con su diario presionar, y todos sus medios, presionar para que si era Scioli lo pudieran dominar, y si era Macri, por supuesto, muchísimo mejor, para quedarse con toda esa inmensa cantidad de dinero. Una sola vez ganaron, ahora pierden todos los días. En el mes de noviembre perdieron 4.500 millones, plata que posiblemente sea de sus clientes también, porque apuestan a que el dólar va a cambiar su cotización, y el dólar no cambia. Compran a futuro y pierden, pero pierden siempre. Pero Pese estuvo procesado, porque cuando lo hizo y su gobierno no ganó, entonces hubo que aceptar la derrota esa vez frente al dólar futuro. Los ganadores fueron otros, los acusados fueron ellos. Años sin poder vender el auto si quería venderlo. Nada podía hacer, porque estaba procesado, embargado. Estas cosas le han ocurrido a la Argentina. Pero también le pasa algo positivo. Vamos a ir llegando al final, justo que está por hablar el presidente de la República, con el crecimiento económico del que habla Cecilia Todesca. Una recuperación fuerte de la actividad económica. Nos contaba el ministro de Economía que ya estamos en torno a un 10% de crecimiento del PIB de este año. Ustedes saben, esto es un dato muy relevante porque venimos de 3 años consecutivos de caída. De manera tal que crecer 10 puntos este año es una muy buena noticia. Veamos algo referido al empleo, que me parece muy importante porque subraya lo que estaba diciendo recién Cecilia Todesca. El gobierno destacó que en septiembre se superó la cifra de empleo de antes de la pandemia. ¿Se dan cuenta lo que es este dato, no? Con el crecimiento del empleo acumulado hasta septiembre, el sector privado consigue recuperar el 75% del trabajo asalariado registrado, perdido desde el inicio de la pandemia. Hace pocos días escuchábamos al secretario del Tesoro de los Estados Unidos anunciarle al país que la recuperación no iba a ser fácil, que iba a ser muy, pero muy difícil. Por supuesto que aquí también lo está haciendo, desde ya, ¿qué le voy a decir a usted? Pero fíjese que hay algunos hechos, como la industria, el trabajo, el empleo, que ya marcan registros interesantísimos
en esa recuperación. Y esto tiene que ver con el esfuerzo que se ha hecho también durante la pandemia para sostener el trabajo, para sostener levantadas las cortinas de las fábricas. Muchísimas hubieran caído de no haber presencia del gobierno. Eso lo sabemos muy bien, pero en aquel momento era sumamente criticado. La realidad es que le dieron la razón. El país se puede levantar mucho mejor, subirse a la lona, ponerse de pie y armar la guardia, que de eso se trata por ahora, mucho mejor en función de lo que se había hecho. Lo que viene es un trabajo muy serio al que hay que aportarle también un poco más de unidad. Porque ayer le preguntábamos a Gabriela Cerruti, como vocera, qué pasa con la interna. Naturalmente, nadie va a aceptar desde el gobierno que hay internas. Si gobiernan, como lo han hecho en varios aspectos, y nada más gobiernan y se despreocupan de todo lo demás, las cosas le pueden salir muchísimo mejor aún de lo que ha sucedido. Estos elementos estadísticos que nosotros compartimos con ustedes día por día marcan que el país está levantando cabeza y que termina un año que ha sido inolvidablemente malo, solamente un poquito menos malo que el 2020, pero, porque peor no podía ser desde ya. Pero el 2022 se presenta bajo otros auspicios y si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional limpia el 2022 y el 2023 de lo que haya que pagarle al Fondo Monetario Internacional, se puede recuperar el país. Y naturalmente ese 2024, que a uno le provoca pavor, puede ser más fácil enfrentarlo con un país recuperado y con una economía que haya crecido. Ahora está creciendo el 10%, porque el año que viene no el 7 o el 8%, y el año siguiente todavía más. Y en ese crecimiento encontrar los elementos que permitan afrontar finalmente la deuda, porque un día, gracias a Macri y a todos los que trabajaron con él, habrá que pagarla. Esa deuda, no hay manera. Uno puede gritar, es ilegal, no hay que pagarla. Pero ya sabemos lo que sucede. El 7% al que no le pagaron la deuda en 2005 y en 2010, los que se retobaron y dijeron no quiero ese pago del gobierno argentino, que convenció al 93% de esos buitres de renegociar la deuda y le sacó como un 50, un 60% y más en algunos casos. Los que no quisieron, los muy buitres, con el 7% nada más de todo eso, le hicieron un gran lío a la Argentina. La complicaron muchísimo. Usted se acuerda cuando hasta se quedaban con la fragata Libertad. Toda la presión internacional, toda la publicidad auspiciada desde adentro, desde la Argentina, todo lo que decían los diarios locales, inmensamente cipayos, respecto a que había que pagarle. Era muy difícil gobernar, aunque se pudo finalmente en esos términos. Bueno, si se decidiere no pagarle a nadie, no pagar la deuda, imagine a lo que estaría enfrentando el país. Por eso hay que alejarse de la liviandad, decir no paguemos nada. Eso sí, no vayamos a pagar ahora, de ninguna manera. El 22 y el 23 limpitos, si se pueden conseguir 2 años más, ya estaríamos en lo ideal. La Argentina se tiene que poner de pie y tiene con qué, lo ha hecho. O nos olvidamos de lo que sucedió del 2003 al 2015. Pues entonces, mientras esperamos la palabra del presidente de la República, ya estamos, vale la pena creer un poco que terminando el año nos podemos sentir un poco mejor. Vamos a hacer esto, le sugiero a Federico Ferro, que es quien nos lleva de la mano, y a Anabela Sánchez y a Julián Capazo, nuestros productores. Terminamos nuestro programa y entra Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación de C5N con su programa, y ahí será que finalmente habla el presidente de la República. Quédese tranquilo, en instantes habla Alberto Fernández. Gracias amigos, hasta mañana.